voy a aprovechar que en esta época se está hablando o se mueve mucho la economía en nuestra nación, y no solo en la nuestra, en la de muchos países, porque se celebra toda la época de fin de año de las naciones, no todas. ¿Sabía que no todas las naciones están cerrando año este año? Yo cuando trabajé en una empresa y hacían negocios con los asiáticos, la mayoría de Asia cierran año, ¿cuándo? ¿Usted se acuerda? Como en febrero, una cosa así. Ellos cierran años como en febrero y es su nuevo año, digamos el chino, y que siempre viene con la simbología de un nuevo, como un nuevo animal. Entonces usted dice, usted nació en el año del burro, entonces usted nació en el año del ratón, usted nació en el año de la serpiente, y ellos tienen su tema con los animales. Y todos los países, algunos alejaditos de este lugar, arrancan año en otros momentos. Pero en nuestra época, cuando arrancamos año, o más bien cuando estamos terminando año, una de las cosas más fuertes es el movimiento de la economía. ¿Sí se da cuenta? Entonces la economía, ¿cuántos de aquí se han endeudado en Navidad? Yo soy el único que me endeudo. A veces me he endeudado, ya no. ¿Usted se ha endeudado, monito? Muy bien, me gusta que sea sincero. ¿Ah? Ya se está endeudando. Todos los años se ha endeudado el monito. Y es que la presión por dar regalos es fuerte. Porque hay lugares y familias de otros continentes que se ofenden si usted no les da un regalo. Y yo no estoy diciendo que no se regale algo, ojo. Pero estoy diciendo que a veces llega al punto donde se ofenden. ¿Cuántos aquí han tenido peleas por el par de medias que le dieron y no le dieron nada más? Y se ríe Juan, vea. Juan, ¿le han regalado par de medias? Claro. O el boxer, sí, el calzoncillo, porque no hay para más, ¿sí? Y eso es un clásico, el par de medias, pero no hay lío. Regalar algún par de medias está bien, yo no estoy diciendo que no regalen. Ahora nadie va a regalar un boxer o un par de medias. Hay otros que ni les dan, ¿sí? Entonces ojalá, dice John, que les regalen un boxer. Entonces, lo que quiero decirles es que la economía se mueve mucho y es un tema bien delicado el tema de la economía, porque también se gasta mucho más. ¿Cuántos han comprado esos viajes y terminan pagándolos bien adelantico, no? ¿Quién ha comprado y que paga después? ¿Nadie? Yo también soy el único que caigo en esas tentaciones. No, hace rato no, pero caía. Y uno compra y vende y hace y deshace. Pero el tema de la economía sí quiero charlarlo desde un punto de vista bien interesante, porque nosotros venimos, aquí ustedes saben que no hablamos mucho del tema de la economía, pero es necesario que usted se acuerde de esto, porque primero hay un concepto básico de no endeudarse, ¿no? Y a veces por tener lo que queremos nos endeudamos. ¿Cuántos de aquí están pagando deudas? Sí. ¿Y cuántos de los que son la mayoría que tienen deudas, esas deudas las tienen controladas? Ya menos manos, ¿cierto? Porque a veces esas deudas no controladas son las que nos empiezan a asfixiar, a hostigar, ¿cierto? Porque ya se empiezan a salir. Y lastimosamente a veces, y esto lo hemos tocado un poquito con los chicos que nos estamos viendo a solas, la parte económica a veces la tocamos, pero esto que quiero mostrarles hoy es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, porque ¿cuántos de aquí han ido a una universidad y les enseñan a administrar el dinero como la Biblia dice? Yo tampoco. Porque en las universidades, ¿qué nos enseñan en las universidades? ¿A qué? Y no importa la universidad que sea. ¿A maximizar qué? Las ganancias. Eso es, toda la economía apunta a que usted maximice sus ganancias. Por eso hoy en día pues ya los negocios son 24/7, ya no hay tiempo, ya no se para, porque tenemos que maximizar ¿qué?
Y no solo las empresas trabajan 24/7, a usted lo ponen, usted ya parece un 24/7 también, y no tiene más vida. De hecho, hoy en día aplauden es al que más se queda en la empresa hasta más tarde, y así la casa se le esté, y la familia se le esté desmoronando. Pero a ese es el que le dan más premios, ¿o no? ¿Es eso que sí? Y todo está yendo al revés, porque estamos tratando de maximizar los ingresos a todo costo, no importa cómo, y acumular lo que más podamos en vida. Entre más usted acumule y más tenga, pues usted mejor le ha ido. Cuando usted es una persona que le tiene mucho dinero, ¿usted qué dice? Mire cómo le ha ido ¿de qué? De bien. Ahora, hay varias preguntas debajo. ¿Está yéndole bien delante de Dios? ¿Está administrando los recursos como quiere? ¿Qué tan endeudado está para llegar a tener esos recursos? ¿Qué tanto ha ayudado a la extensión del reino de Dios con los recursos que tiene? ¿Ama más el dinero que el reino de Dios y al Señor? Esas preguntas usted no las sabe a simple vista. Y a usted un pobre tampoco le sabe esas respuestas de simple vista, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que decirles acerca de este tema, y más que en esta época se gasta mucho, se mueve mucho plata y dinero y cosas, es lo siguiente. La Biblia habla de dos tipos de personas. ¿Quién me dice de cuáles tipos de personas son? Y ustedes deberían responder eso, porque son los que más fresquito lo tienen, creería yo. ¿Cómo es la pregunta? La que ama el dinero y la que ama el espíritu, ¿no? O más bien en la sociedad, nuestra sociedad, Dios mira que hay dos tipos de personas. Bueno, no estoy hablando de malas o buenas ni nada de eso, a nivel, en su pueblo, digamos así, más bien, en su pueblo. Hay dos tipos de personas. ¿Se acuerdan cuáles podrían ser? Bueno, también, es que no, la respuesta está muy grande y de pronto no entonces vamos a ir a la Biblia que nos responda rápido. Pero ¿alguien tiene? No. El que ama el dinero. Vamos más bien a leer. No, es que no, la pregunta está mal efectuada. Entonces bórrenla de su mente porque pueden haber muchas respuestas. Más bien los voy a llevar a esto para que ya me puedan responder con más. ¿Quién tiene la Reina Valera en su Biblia? ¿Usted? ¿Reina Valera? Listo, me gusta. Entonces, de la Reina Valera, vamos a leer lo que dice acá. Vamos a ir al libro de... Ya les digo. Apocalipsis 1:6. Los que tienen Reina Valera, porque esa es la que creo que lo dice de una manera más clara. Entonces, vamos a Apocalipsis 1:6 y Charlie me va a decir qué dice a través del micrófono para que los de Zoom me escuchen. Apocalipsis 1:6. Y aquí ya vamos a entender hacia dónde va enrutado el tema. 1:6. Dígalo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, Hasta su ahí. Padre. ¿Hasta ahí? Ya vamos a efectuar. Entonces, en el pueblo de Dios hay dos tipos de personas. ¿Él hizo qué? Reyes y sacerdotes. Muy bien, Él hizo reyes y sacerdotes para el servicio de su Padre. Y es que por un lado están entre comillas los reyes, que podrían tipificar todo ese pueblo que está llamado a vivir en la parte civil, digámoslo así, a gobernar las áreas de la sociedad, a estar allá metido porque aquí estamos aprendiendo, pero usted si tiene dones de político, usted debería estar metido allá afuera, allá en donde Dios lo llamó. Si usted tiene un don de la educación, pues usted tiene que estar metido ¿en dónde? En la esfera o en el área de educación. Si Charlie tiene un don administrativo y también musical, él tiene que estar permeando en la sociedad en esas áreas. Él es un rey en esas áreas, entre comillas. Si Lisette, que maneja números y está en toda la parte financiera, debe estar metida allá. Viene acá, entiende y va y se mete allá.
los que están llamados a las artes tienen que estar metidos allá, permeando estas áreas. Esos son toda esa parte de los reyes, toda esa parte de quienes están en la esfera civil, digámoslo así, de la vida. Pero hay otro tipo de personas. ¿Los qué? Los sacerdotes. Esos tienen que estar permeando una área que no es la civil en todo sentido, es la parte donde los sacerdotes siempre tienen que existir en las sociedades, que son los que ministran la palabra de Dios, guían hacia todos esos reyes, hacia todos esos pueblos, a cómo obedecer en el servicio de Dios y en su cotidianidad ante los que protegen a esas personas, para que guían y protegen a esas personas en términos espirituales, los que los alimentan, los que los guían, los que los mantienen cerca a Dios en sus caminos. Entonces, esto no es un concepto nuevo, esto está en la ley de Dios y en la historia de la ley del pueblo de Israel, de la historia de Israel. Entonces vamos a recordarlo, a descubrirlo, cómo estos dos tipos de personas están desde la antigüedad y cómo Dios los discriminó de esa manera con un propósito. Entonces vamos rápido al libro de Números capítulo 1. Y usted se va a acordar de algo muy interesante ahí. Entonces vamos al Números capítulo 1, versículo 19. Y mire lo que dice aquí tan interesante. Números capítulo 1. Entonces ya les muestro yo también. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento en la historia? Ahí Dios empieza a hacer un tema muy importante y es, Él manda hacer un conteo de su pueblo, como un censo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? ¿Alguien se acuerda que David se metió en un problema gravísimo por hacer un censo? La historia de David, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No. Bueno, después lo va a leer. Y Dios nunca le mandó a David a hacer un censo, eso tenía que ser una orden divina, y David se puso a hacer un censo y se metió en un problema. Pero acá sí lo mandó a hacer Dios, ¿listo? Por lo cual no había problema. Y mire lo que dice el capítulo 1, en el versículo 19. Dice: tal como el Señor lo había mandado a Moisés, este censo lo hizo Moisés en el desierto del Sinaí. Entonces Moisés, obedeciendo a Dios, hizo un censo. Un censo es un conteo de cuántos habían. Y él fue y le tocó ir a hacer un censo por cada tribu. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12, muy bien. Miren qué interesante el versículo 20. Entonces, los descendientes de Rubén, ahí arranca el censo de ¿cuál tribu? La de Rubén. Después usted se salta al 22. Después censó ¿a quiénes? Las de la tribu de Simeón, segunda. La tercera tribu, 24. ¿A quién censó? La de Gad. Cuarta tribu, ¿a quién censó? Judá. Quinta tribu, 28, versículo 28, ¿a quién censó? A los de Isaacar. Versículo 30, ¿a quién censó? Zabulón. Ahí ya van ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a la séptima, y aquí ocurre algo extraño que usted ya algunos lo entienden. Cuando va y censa a José, a la tribu de José, resulta que la de José estaba subdividida en dos. Y ahí ¿a quién censó? A los de Efraín, uno de los hijos de José, sus descendientes, y a los de Manasés, otro de los hijos de José. O sea que la de José eran dos. O sea que si él sigue censando normal, ¿cuántos van a dar? 13, si ya seguimos ahí. ¿Y las tribus de Israel cuántas son? 12, o sea que ahí no puede haber un descache de Dios. Entonces sigamos, porque ahí hay dos. Entonces, sigamos, ¿qué pasó? En la 38, ¿qué es? No, en el versículo 38 censó ¿a quién? Adán. No Adán, sino Adán. No a Adán, ¿no? Después, en el versículo 40, censó a los de Aser. Y en la 42, ¿a quién censó? Neftalí. ¿Hay cuántos hay? Lea, cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y la 36 es la de Benjamín, correcto. Ah, me faltó Benjamín. 36. ¿A quién censó en la 36? Benjamín. Entonces ahora sí usted cuántas cuenta y cuántas le dan. Ahí hay 12. ¿Quién faltaba? A Leví. Oye, pero Leví era hijo también de los 12, ¿o no? No lo censó. ¿Por qué no censó a Leví? Pues la misma Biblia nos lo va a contar. Vamos a ir al versículo 47. Y el mismo Dios dice, mire, los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés, a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos los utensilios y de todos los relacionados con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. ¿Se acuerdan todo el tema de las carpas y el templo móvil? Bueno, ellos tenían esa autoridad de parte de Dios para hacerlo. Después, ¿qué dice? Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, y empieza a hablar de sacerdotes, va a morir. Como quien dice, cualquiera que de los demás tribus que se ponga a hacer lo que les he mandado hacer específicamente a los levitas, va a morir. Y después, ¿qué dice? Me perdí. ¿Versículo qué? 52. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. O sea que la sociedad civil la convirtió Dios ¿en quiénes? En todas esas 12 tribus, que las mantuvo las 12, porque la de José la dividió en 2. Pero a los levitas los convirtió en los sacerdotes. Porque para Dios, en su gobierno divino y en el reino de Dios, tenemos que entender que existen las dos partes. Pregunta, cuando usted no conoce de Dios, usted necesita, entre comillas, que alguien lo guíe a Dios, que alguien le enseñe de Dios, que alguien lo proteja en términos espirituales. ¿Usted necesita eso? Cuando usted no conoce la palabra de Dios. No. Usted eso no está ni en su vida, ni en su agenda, ni en su radar, y mucho menos en su presupuesto. ¿O no? Porque no existe, no es importante para usted. Usted no lo ve como algo necesario. No importa. Por eso cuando usted vaya a cualquier universidad, e incluso vaya a Harvard, jamás le van a enseñar eso. Porque en el mundo los sacerdotes no se necesitan. Pero en el reino de Dios, Dios los necesita y los usa y los pone allí y los saca de la sociedad civil, entre comillas, para que se encarguen de ministrar todo lo relacionado con él. Ese es el concepto, eso no está inventado, eso está desde atrás. Y agarro a los... Acuérdense que todo esto es una imagen de lo alto, es como Dios maneja su reino. Por eso en Apocalipsis dice, nos hizo reyes y sacerdotes, ambos, o sea, todos estamos obviamente al servicio ¿de quién? De Dios, solo que estamos unos en un área civil, otros en un área sacerdotal, por decirlo de una manera. Cada uno con sus roles. ¿Listo? Entonces ahí empieza uno a entender, o sea que esta cosa viene de por allá. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Mire lo que después habla de los levitas. Números, también en Números, pero capítulo 3, usted se salta el 3 ahí donde los tiene. Y usted va a leer desde el 5.
Números 3:5. Esto es muy importante para su vida, porque mientras usted no entienda esto, usted va a seguir como una oveja ahí, andando por la vida, sí creyendo en Dios, pero no entiende cómo maneja Dios su reino. Ponga mucha atención a esto. El Señor le dijo a Moisés, versículo 5 del capítulo 3 de Números: trae a la tribu de Leví y preséntala a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Aarón en ese momento, ¿qué era el pueblo de Israel? El sumo sacerdote. ¿Se acuerda que había uno que era como el que entraba, el que tenía unos temas muy específicos? Pero el sumo sacerdote requería de un soporte. Entonces, ¿qué es lo que Dios le da al sumo sacerdote? ¿Qué le da Dios al sumo sacerdote? A los levitas. ¿Y qué les dice? Los levitas le ayudarán en el ministerio al sumo sacerdote. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda su comunidad, de la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y del santuario, que es lo que vimos la última vez que analizamos, y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente, ¿qué? Dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será dado de muerte. Pregunta: ¿quién es nuestro sumo sacerdote hoy? Yeshua. Pregunta: si la imagen que nos mostró Dios de su santuario, que refleja cómo se maneja el reino de Dios en el cielo, y es como Él quiere plantarlo en la tierra, ¿el sumo sacerdote va a hacer todo él solo? No. ¿Qué dice ahí? Que Dios le va a levantar y le va a dar ¿qué? Sacerdotes. Para que lo que el sumo sacerdote va a hacer se complete de manera que su ministerio sea completo. O sea, que si ya tenemos un sumo sacerdote en la ecuación y por eso no tenemos que preguntarnos, aquí no tenemos que estar preguntándonos, ¿será usted el sumo sacerdote, Charlie? Usted tiene como la barba de un sumo sacerdote. ¿Cierto que no? O John ya tiene la pinta de un sumo sacerdote. La panza, dice el sumo sacerdote. Usted y yo no tenemos que estar buscando sumos sacerdotes, no. Pero sí dentro de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de nuestras familias, tenemos que decir: Señor, levanta a los sacerdotes de esta comunidad. ¿Entienden? Porque si todos hacemos lo de la sociedad civil, no van a haber los que estén encargados y de lleno, como dice ahí, en las cosas que Dios quiere hacer, y por ende la ecuación está como coja. ¿Me explico? Yo creo que algunos aquí pueden tener llamado sacerdotal, pero pues por ahora no pueden hacerlo porque sencillamente ya no podemos ahorita. Pero tenemos que apuntar a... ¿Qué tal de esos niños que están aquí? Bueno, los poquitos que vinieron hoy, o de la tracalada que vienen a veces, haya sacerdotes en el futuro. ¿Me explico lo que quiero decir? Puede estar pasando. Yo me sentí muy frustrado en una congregación a la cual amo mucho y respeto mucho, pero yo sabía que tenía un llamado sacerdotal y les dije: vengan, yo creo que tengo ese llamado, usted me quiere guiar, ¿qué quiere que haga? ¿Le puedo ayudar en algo? No, mijito, aquí no hay nada que hacer y mucho menos para pagarle. Y yo: no, pues no me pague, pero déjeme estar ahí más cerca de la jugada. No. Entonces yo dije: ¿sabe qué? Pues me tengo que ir porque yo sé que mi llamado es ese, tengo que buscar cómo, ¿cierto? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, cuando una iglesia no entiende que empiecen, Dios no puede. Dios quiere levantar, pero no a todos, porque si no, todos serían sacerdotes y no habría reyes, ¿me entienden? No puede ser todo el mundo. Pero es tan malo que Dios esté levantando un sacerdote y lo quiera uno mantener como rey toda la vida, como el que es rey quererlo meter como sacerdote. Ahí está el choco loco. Ahí empieza el problema. Entonces no, todos sí tenemos que servirle a Dios desde el área donde Él nos puso, alguna de esas dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes serían hoy entonces los sacerdotes que Dios está levantando?
Porque si ya no estamos bajo este pacto levítico, sino el del Melquisedec, ¿y quién Dios está levantando? Pues la Biblia lo cuenta. ¿Se acuerda cuando la Biblia dice, ¿dónde están eso y me ayudan? Cuando dice, Dios ha instituido pastores, profetas, evangelistas, ¿para qué? Para que instruyan. Vamos a buscar eso. ¿Me ayudan ahí rápido? ¿Ah? ¿No es Mateo? Ya te digo. Ya vamos a buscar. Creo que no. Chao, le sube. Están en... ¿Ya lo encontraron? Efesios 4, 11. Es cuando usted va a Efesios 4, 11 y se acuerda cuando el Señor dijo, estos son los mismos levitas de la antigüedad, para que me entiendan. ¿Listo? Y Él dice que Él levantó, ¿qué? Efesios 11, Efesios 4. Efesios 4, 11. Entonces, hablando del Mesías, dice, como el Mesías es el sumo sacerdote, Él dice, oiga, yo les voy a levantar mi equipo, como en la antigüedad los levitas. ¿Y qué dice Él? Él mismo, hablando de Dios, del Mesías, constituyó a unos que, Efesios 4:11, algunos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de todo este grupo sacerdotal? ¿Cuál es el fin? A fin de capacitar, que eso era lo mismo que hacían los levitas en la antigüedad, capacitar al pueblo de Dios, hablando de los que tipifican la sociedad civil de Dios, los reyes, ¿para qué? Para la obra de servicio, para edificar el cuerpo del Mesías. O sea que Dios tiene su grupo sacerdotal. El sumo sacerdote que tenemos hoy lo tiene. ¿Listo? Ahí están. Yo creo que en mi caso, yo estoy seguro que yo no soy un rey, en términos de que yo no estoy en una esfera de... O sea, mi llamado no es en una esfera civil. Yo en algún momento de mi vida quise ser político. De hecho, en algún momento de mi vida, chiquito, me dieron ganas de estudiar para hacer politología, creo que era la cosa. Me llegué a pensarlo. En otro momento quise ser futbolista, que estaba esto. Que esa es otra área, ¿no? Esa es un área como de entretenimiento, porque ellos ganan por entretener, realmente. ¿Cierto? Es otra manera de entretener, deportista. Y Dios me fue bajando de la nube de todas esas. Ahora, yo no es que sea bruto, yo no es que no le pueda sumar, yo no es que no le pueda manejar un Excel, no es que le pueda hacer una presentación, yo le hago todo lo que quiera. O sea, pues a mí, con mi capacidad. Pero mi llamado, el mío, es sacerdotal. Eso lo sé hace mucho tiempo. Hace un rato. Yo siempre he dicho, Señor, yo sé que tengo ese llamado, yo lo sé. Estoy esperando, es el momento que tú me digas o que me muestres que ya sea el momento de entregar y dedicarme a eso que tú has llamado a los levitas. Y creo que alguno de ustedes puede ser llamado en algún momento a entregarlo todo para dedicarse lleno al tema sacerdotal. Hay que esperar, pero llegará ese momento para quienes están llamados a. Y entonces ahí entramos en un tema muy interesante, y es que el Señor empieza a tener su equipo. ¿Quién fue su primer equipo sacerdotal cuando Él se fue? Pues Él dejó a los 11 apóstoles. Y ellos le enseñaron a mucha gente, y mucha gente creyó en el Mesías, pero no toda esa gente se volvió sacerdotal. Un par empezaron a ser unidos a ese servicio, pero la mayoría seguían en sus vidas cotidianas, seguramente en sus temas de agricultura, en sus temas de negocios, de sus temas de comercio, en sus temas pero ya creían en el Mesías y entendían para qué estaban trabajando, para qué producían, para qué hacían. Entonces estos muchachos empiezan a hacer su equipo, esos levitas entre comillas o cuerpo sacerdotal para eso. Y acá viene una advertencia, Santiago 3.1, vaya a Santiago 3.1, libro de Santiago capítulo 3, versículo 1.
Y Santiago hace una advertencia para el pueblo en general, hace una advertencia especialmente para los que estamos llamando reyes, es decir, para los de la sociedad civil, es decir, para esas 12 tribus de Israel que no eran los levitas, entre comillas. Y dijo Santiago en el capítulo 3, versículo 1, dijo así: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. O sea, ¿qué le está diciendo a la gente? Oiga, que el que llegue a ser sacerdote o digámoslo así, entienda que no es un llamado propio. No se quieran ustedes mismos, es lo que le está tratando de decir, hacerse parte de quienes están llamados a ser, digámoslo así, de ese servicio sacerdotal. ¿Por qué? Y él hace una advertencia, ¿por qué? Serán juzgados con mayor severidad. Por eso cuando yo veo por ahí personas que hacen ese rol en teoría y lo hacen mal, lo hacen en términos con pecado, lo hacen con malicia, lo hacen con cosas terribles detrás y de fondo, así la iglesia entre comillas o el cuerpo de Dios no se dé cuenta, ellos van a terminar muy mal, porque van a ser mayormente juzgados. Por eso es grave que alguien se dedique de lleno a esto sin ser llamado, pero también es grave que no se dedique y Dios ya lo esté llamando. Es cualquiera de las dos. Entonces uno tiene que decir, oiga, yo, ¿en qué lado estoy? Si estoy en el lado de la parte civil y de reyes, entonces ahí en cuál parte estoy, debo servir bien al Señor, debo ser correcto en la forma como trabajo, debo ayudar allí, debo enseñar de cierta manera o con mi ejemplo y lo que sé que he aprendido de Dios a los que están allí para llevarlos hacia Dios, pero tengo que seguir en esa área. Los demás tienen que dedicarse en algún momento a esto. Y mire lo que dice en algún momento, y cada día le encuentro más sentido a lo que dijo Pablo. Mire Pablo en Hechos lo que dice en una situación. Hechos capítulo 6, versículo 1. A mí me causa un poquito de curiosidad, y no lo digo por mi mamá, lo digo en general. Porque uno siempre quiere que el hijo sea lo que uno quiere. Y cuando uno tiene nietos, peor. Uno quiere que el nieto sea lo que uno quiere. Entonces, hoy en día es un ejemplo tonto. Nadie, yo creo que cuando yo era chiquito me hubiera dicho, este va a ser pastor, ¿no? ¿Quién sabe qué iba a hacer? Como veía jugando fútbol, a ser futbolista y todo. Pero el que sabe quién va a ser, el que sabe qué debería ser uno, ¿quién es? Es el Señor. Entonces la oración de nosotros no debe ser, Señor, que mi sobrino, que mi hija o que sea pastor. ¿Usted qué sabe? ¿Qué tal que Dios lo esté llamando es a ser un tremendo abogado o a ser tremendo juez de la república o a ser la piedra de tropiezo en una entidad pública donde hacen la mayoría de cosas bien mal hechas? O a ser un ingeniero bien tremendo para que no hagan eso que hicieron en Hidroituango y que casi se cae esa vaina, sino que usted sea el que lo haga, ponga bien las cosas allá en el diseño para que desde el comienzo se haga bien. No, pero yo quiero que sea pastor, espere. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? No está mal ser de ese lado. Es que a veces uno lo ve como que está mal. Y tampoco está mal ser del otro lado, porque hay veces uno dice, ¿usted de verdad quiere meterse en esas cosas de Dios? Pero si usted es, mijito, usted es todo un matemático puro. ¿Y qué tal que Dios sí lo esté llamando allá? O sea que lo que uno debe buscar como padre es, Señor, que se cumpla tu voluntad, no la mía, no es lo que yo quiero. Venga, yo voy viendo tú qué es lo que estás haciendo con él y yo quería que fuera beisbolista, pero resulta que no le gusta el béisbol. ¿Yo por qué lo tengo que decir? Esto tiene que ser... No.
Ahora, uno sí tiene que cuidarlo de que no caigan en drogas, de que no caigan en borracheras, de que no caigan en lujuria. Eso sí, hay que cuidarlo de que no caigan en eso, pero me estoy refiriendo a la actividad. ¿Cuántos se desinflan cuando un hijo le dice, oiga, yo quiero ser cantante? Y todos se desinflan. No, yo toda esa universidad que le pagué para que usted me diga que quiere cantar en una iglesia, eso parece hasta ofensivo. Y si lo está llamando a eso, ¿qué? Pero ¿qué es lo que les preocupa a los padres? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va? Claro, eso es lo que los preocupa realmente. Porque dice, si se vuelve cantante de una iglesia, va a andar con los chiros, mejor dicho, de hace 10 años. La ropa, sí. Rota, abierta, así, como la moda de hoy. Claro, ese es lo que a uno lo angustia, pero si a uno le dicen, yo voy a ser astronauta, usted dice, eso da plata. Bueno, no era lo que yo quería, pero hágale. Ahora, no tengo cómo pagarle la universidad para eso, pero lo que quiero decir es que aquí no tenemos que nosotros decidir si ellos deben ser de este lado o de este lado. Todos son importantes, usted debe encontrar su lugar y ir de a poco. El lugar de Moisés, ¿cuál era? Moisés era llamado a ser el libertador de todo el pueblo de Dios. Y aunque mucho tiempo anduvo, 40 años estuvo exiliado, el plan de Dios se iba a cumplir con ese varón. Y a los 80 lo agarró. Mijito, venga, le muestro para qué usted lo cree. Él era un sacerdote. Y aunque en algún momento parecía que no, él era un sacerdote. Y aunque seguramente durante 40 años de exilio tuvo que estar ahí como nómada y quizás con algunos animalitos y todo, él iba a ser llamado para sacerdocio. ¿Cierto? David, ¿qué empezó haciendo? Pastoreando ovejas. Pero él fue llamado a ser rey. David no era sacerdote. David estaba sujeto al profeta. Y el profeta de turno era el sacerdote y él entendía que aunque él era el rey de Israel, estaba sujeto al sacerdote. Él entendía las dos áreas. Entonces por eso tenemos que, digamos, Emiliano está chiquito, hay que orar por él. ¿Y Dios para dónde lo tiene? ¿Para aquí o para allá? Y si lo tiene para este lado, ¿cómo? Y si no lo tiene para este lado, pues que se cumpla. Ninguna es mejor que la otra. Ambas son necesarias. Muy bien. ¿Alcanzamos a leer esto? ¿Qué fue lo que leímos acá? Me perdí. Íbamos para Hechos, ¿qué? 6. Mire lo que dice Hechos 6.1. ¿Se acuerdan de esta historia? Ustedes ya la conocen. Y era básicamente el momento cuando hubo una fricción porque ya habían muchos discípulos y estaban desatendiéndose. Ellos se daban comida diariamente y les servían a las mesas a los necesitados. Y pues uno de los trabajos que tocaba hacer era coger la comida y ponerla en las mesas y estar pendiente de servir, de quitar, de poner. Y entonces dice Hechos 6.1, en aquellos días al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos, porque ellos se distribuían todo. El dinero que llegaba se lo daban al sacerdocio, que en ese momento eran los apóstoles, y ellos distribuían, y el alimento también lo distribuían entre sobre todo las más necesitadas, como las viudas. ¿Y qué pasó? Versículo 2. Así que los 12 que eran ¿qué? El sacerdocio, ¿qué hicieron? Reunieron a toda la comunidad, que era el resto del pueblo, ¿y qué les dijeron? Todo el resto de comunidad de discípulos, y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles, o sea, ellos que eran sacerdotes, descuidemos que el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Pregunta, ¿era deshonrado servir en las mesas? ¿Estaba mal servir en las mesas? ¿Era de bajo nivel y qué vergüenza que me vean sirviendo en las mesas? ¿Eso es lo que está diciendo Pablo?
No, Pablo lo que dijo es, vea, nosotros tenemos que dedicarnos a lo que nos ha llamado el Señor por el bien de ustedes. Si descuidamos el ministerio de la palabra, que no es simplemente venir a hablar un sábado, sino es, ellos eran los que más tenían que ayunar, orar, entender, guiar, aconsejar, poner en el corazón, mejor dicho, eran los encargados de que la palabra de Dios estuviera todo en eso en el pueblo correctamente. Y les dijeron, si nosotros nos ponemos a servir las mesas, que no es que esté mal, no es algo deshonroso, pero vamos a descuidar ¿qué? El ministerio de la palabra. Entonces, más bien, dicen ellos, ¿qué dijeron? Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad, o sea, de servir las mesas. Así nosotros nos dedicaremos de lleno, como hacían los levitas en la antigüedad, dedicarse de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Porque eso es un ministerio que debe estar uno metido cada día para llegar aquí, no solo aquí, cada mañana, cada tarde, que cuando usted me llame y me diga, Iván, ¿está endemoniada aquella? ¿Me ayuda? Pues yo le diga, pues claro. Yo estoy preparado, no es que es mi ministerio, yo estoy metido con Dios a toda hora, estoy orando, ayunando, ¿dónde hay que sacar un demonio? Pero ¿qué tal los que están trabajando y uno llamándole y ellos ocupados, cómo se van a salir de allá? ¿Entienden lo que quiero decir? Uno tiene que estar preparado, los que estamos dedicados a esto. Esta gente se iba y hacía cosas impresionantes porque Dios estaba ahí y ellos dedicados al sacerdocio. Ay, ese niño se está riendo allá y me hace reír. Sí, más lindo. Joaquín, yo no sé qué va a hacer. ¿Para cuál lado va a tirar? No sabemos. Usted puede decir muchas cosas. No sabemos. Pero que Dios haz tu voluntad con ese niño. No sabemos. Porque todo el mundo quiere que hagan algo, ¿no? Ay, que ojalá sea esto. No, usted no sabe. Que primero ojalá entienda si es sacerdocio o es rey. Y después de eso descubra y yo lo voy a apoyar. Nada que sea pecaminoso, ¿no? ¿Y qué tal descubre que quiere ser narcotraficante? No, pues ahí toca ayudarlo porque está entendiendo mal, ¿cierto? Y para terminar, para seguir adelante, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es cuando viene el concepto que a nadie le gusta de pronto entender y escuchar. Y es que para que ese sacerdocio viva, y como dice Marta, no le dé uno miedo de que ande con los zapatos rotos y con el jean, porque todos los que trabajamos para Dios, esa es la popular. O usted tiene que tergiversar un poquito lo que dice Dios para que le entre bien dinero, y eso sí, lo que quieren es plata. Y lo que hacen, como en la encuesta que hicimos, la salvación es que usted, o un milagro es que usted dé un buen billete. Y entonces empiezan a hablar de esa manera para que ellos tengan seguridad en su vida financiera. O se predica tal como es, pero el pueblo, que son las de esas 12 tribus que no eran los levitas, entienden su responsabilidad con los llamados al sacerdocio. El problema de que anden con los zapatos rotos y sin pagar un bus es porque el pueblo no ha entendido cómo Dios ha mandado a que se sostenga el sacerdocio. Es porque no lo creen, porque casi nadie lo practica. Y claro, ahí vienen los primeros problemas. Y aunque eso lo vamos a hablar la próxima semana, mire lo que dice esta parte. Está en, ya les digo, porque todos somos felices con tener sacerdocio cerca, pero todo el mundo se le olvida esto tan importante. Números 18, 21. Miren lo que es tan sencillo. Ahora, hay muchos vivos que se aprovechan de esto, ¿no? Como les digo. Pero cuando es un sacerdocio correcto, nosotros deberíamos tener esto clave en la mente. El libro de Números, capítulo 18. Con este cerramos para continuar dentro de 8 días. Versículo 21. Ay,
pucha, me corrió aquí. ¿Alguien lo tiene? Ah, ya lo encontré, ya. Números 18, 21. Ay, ese niño está hermoso. Dice así. Bueno, desde el 20. El Señor le dijo a Aarón era el sumo sacerdote. ¿Qué le dijo a Aarón? Dice, tú no tendrás herencia en el país, le dice a Aarón. Pobrecito Aarón. Todos sí tenían herencia. El pobre Aarón le están diciendo, usted no va a tener herencia, papá. Pero después le dice, ni recibirás ninguna porción de tierra, nada. Pobre Aarón. Porque yo soy tu porción. Ay, tan lindo Dios, pues Él es mi porción. ¿Y de qué vivo, Señor, si eso es mi porción? Sí, pues sí, yo soy tu porción, dice. Yo soy tu herencia entre los israelitas. Eso parece tonto, pero esto es maravilloso lo que va a decir después. El Señor le está diciendo, yo no sé si usted sabía, las 12 tribus sacando a los levitas y al sumo, ellos podían heredar las tierras de sus antepasados, podían tener todo esto, pero a Él les dice, no, al sacerdocio ustedes no tienen herencia, yo soy su herencia. Gracias, Señor, porque tú eres mi herencia. Pero después dice, versículo 21, a los levitas les doy como herencia ¿qué? Y en pago por su servicio en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. O sea, todos los diezmos de las tribus que estaban en la parte civil, dice, yo les entrego eso a ustedes, sacerdotes. Pues claro, si no, ¿cómo iban a vivir? Si los israelitas volvieran a cometer el pecado de acercarse a la tienda de reunión, morirán. Por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. O sea que los levitas, que no es sacerdocio, de cierta manera son como un soporte entre Dios y el pueblo. Son esos que están ahí en la jugada, orando, creyendo. A mí me das mucho mal genio aquellos que se dicen ser sacerdocio y no hacen nada, no aman a la gente, no buscan que estén mejor, lo único que quieren es que traigan los diezmos, eso sí quieren, pero no están pendientes de ellos, no están orando por ellos, no están guiándolos, no están preparando correctamente, no están nada. Y entonces Dios dice, el siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Los levitas no recibirán herencia entre los israelitas porque yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Entonces, la pregunta del millón es, el miedo que tenemos a veces de no tener ni para el bus es porque el pueblo no está entregando ¿qué? Los diezmos. Y a mí esto me importa un comino y yo esto no lo hago por plata, y si no me dan plata yo lo seguiré haciendo porque es mi llamado. Pero el tema es que el pueblo no le interesa. Entonces en épocas de Navidad mucha gente se endeuda, se dan todos regalos, se da todos de no sé qué, y no solo en Navidad, en todo el año. Ahorran para sus vacaciones, yo no estoy diciendo que no tenga vacaciones, ahorran para sus súper o lo que sea, y para sus casas, y está bien, y yo no estoy diciendo que no tenga casa, no estoy diciendo que no tenga carro, no estoy diciendo que no tenga, pero si usted busca tener todo eso, pero no está dando lo que Dios dije que es para el sacerdocio, usted está dejando sin comer al sacerdocio. Punto. Gústele a quien le guste. Pero es así. Ahora, los malhechores y los falsos sacerdotes o falsos profetas, ¿qué hacen? Uy, pues aquí hay una oportunidad de negocio, así es que nos enseñan en las universidades. ¿Dónde hay una oportunidad de negocio? Pues hagámoslo lo que los queremos para que nos traigan los diezmos. Y entonces, su misión es entender si donde usted está hay un falso profeta. Si hay un falso profeta, no debería ni estar acá. Pero si usted cree que hay un verdadero hombre de Dios, usted debería dar el diezmo. Punto. Por eso es que cuando la gente se va tanto a Malaquías, cuando dice, ¿y en qué está robando? ¿En qué te estamos robando? Le dijo a través de Malaquías, pues en sus diezmos se ofrendan. La nación entera está bajo gran maldición porque es a mí a quien me está robando. Vuélvanse entonces y traigan.
nuevamente para que haya alimento en mi casa, los diezmos y las ofrendas, y entonces pruébenme en eso para que yo ¿qué? Derrame sobre ustedes bendición a través sobre hasta que sobreabunde. Pero cuando usted simplemente deja eso a un lado y dice, si me sobra, doy. Si no me sobra, también lo importante es que yo esté bien. Usted está dejando desamparado a los sacerdotes. ¿Y qué es lo que dice Dios? No los dejen porque si no va a faltar alimento en mi casa. Y esto viene desde atrás, porque hay reyes y hay sacerdotes. Yo le dije a mi esposa una cosa, le dije, vamos a hacer todo esto con toda. Yo ahorita ya dejé todo, en este momento dejé todo, yo dependo enteramente del sacerdocio. Me río un poquito, pero es verdad. Yo le dije, mi amor, si de aquí a un tiempo seguimos endeudándonos, un día dejo de hacer el sacerdocio, porque tampoco voy a ser bobo. Y voy a dejar a mis niñas sin comida. Yo dije, vamos a darnos la pela tanto tiempo, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a dedicarnos, como dice el Señor, a la gente, al sacerdocio, al ayuno, a la oración. He aumentado mi oración como nunca y estoy feliz. Porque he tenido más tiempo y he podido orar por cada uno de ustedes. Y Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Y estoy empezando a descubrir que este ministerio tiene mucho más de lo que yo me imaginaba invisiblemente. Pero dije, Señor, que puedan entender que el sacerdocio depende de que ellos sean obedientes a lo que tú has dicho que nos has dejado. O si no, no vamos a poder comer. Y yo dije, Señor, hay un día en que, la vez pasada me llamó un amigo de la embajada, ¿a usted no le gustaría volver? Yo estuve como tentado. Porque me dije, allá me pagan bien. Allá tengo de todo. Entro a Estados Unidos como si fuera Donald Trump. Siga, Señor. Pero dije no, le dije no, yo creo que, y la estoy pasando las verdes y las maduras, pero dije no. Porque yo dije, Señor, yo creo que tengo ese llamado, pero ayúdame. Porque, y ahí es cuando el Señor, miren rápido Malaquías, y ya, el penúltimo libro de la Biblia. Las ofrendas es otro tema, después se lo va a explicar. Los diezmos eran para esto, las ofrendas eran para otra cosa. No es lo mismo. Miren lo que dice Malaquías, que es el último libro de la Biblia. Y Dios estaba emberracado, pues ¿cómo no va a estar emberracado en esa época si los israelitas estaban preocupados? O sea, la sociedad civil estaba preocupada por ellos, sus casas, sus cosas. Mire Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Y esto es famoso. Y mire, la mayoría de gente usa esta parte de la Biblia para sacarle la plata. Pero yo no la estoy usando para eso, estoy usándola o más bien mostrándole por qué Dios estaba tan emberracado. Porque entendiendo todo este concepto de atrás que le acabo de mostrar, llegaron a un punto en que el pueblo el sacerdocio de ese momento estaba pasando hambre. Ese era el problema. Y entonces, al pasar hambre, muchos de ellos no hacían, capítulo 3, versículo 6. Y al pasar hambre, ofendieron a Dios. Y entonces, Malaquías 3:6 dice, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, hablándole a todas esas 12 tribus, sacando a los levitas, a todas las 12 que leímos en Números, les dice, por eso ustedes, no, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. O sea, le está diciendo, estoy tan emberracado con ustedes que yo no los he exterminado no porque estén haciendo las cosas bien. No les he exterminado, ¿por qué? Porque no cambio. Y es porque yo, por él mismo. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. O sea que este pueblo estaba alejado de los caminos de la ley de Dios. Ellos estaban alejados de la ley de Dios. Pues claro, muchos levitas no tenían con qué comer y se dedicaron a la sociedad civil común y corriente. Y como no habían levitas guiando al pueblo, pues el pueblo estaba alejado ¿de qué? De los planes de Dios, de los caminos de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Le dice el Señor a ellos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, arrepiéntanse y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que arrepentirnos o volvernos? Y ahí es cuando les dice,
¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, les dice a todas esas 12 tribus, la nación entera están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Claro, porque el diezmo le pertenecía a Dios y Dios se lo delegó, se lo entregó a los levitas, pero realmente no estamos robando a los levitas, estamos robando a Dios. Ahora, que Dios se lo haya entregado a los levitas es otra cosa. ¿Y qué ocurre? Entonces les dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, o sea, de los sacerdotes. Y así habrá alimento en mi casa, o sea, para que los sacerdotes tuvieran sus necesidades cubiertas. Cuando el pueblo de Dios no entiende esto, no estamos entendiendo que así es necesario, que Dios lo creó así. Y ahí es cuando dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Está hablando de su trabajo, cómo Él va a prosperar, lo va a guardar, lo va a protegerlo. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Claro, al haber nuevamente alimento en su casa, los sacerdotes iban a poder hacer su rol y por ende ellos los iban a guiar nuevamente hacia Dios, a todo el pueblo, a todo el demás pueblo que está hablando, del que le hemos venido a hablar. Entonces, ¿qué los estoy invitando? A que recordemos que esto lo hacemos todos y que aunque no se trata de hacer ni enriquecernos con la fe como si hacen muchos, se trata de cómo funciona el reino de Dios. Cuando la sociedad civil se olvida de eso y solo se preocupan por las propias cosas, no hay alimento en la casa de los sacerdotes. Y cuando no hay alimento en la casa de los sacerdotes, yo un día le dije a mi esposa, si no va a haber alimento en algún momento, yo paro y ya. Que no es solo para el alimento, sino también para sostener esto. Sí. Esto no se sostiene. También para sostener esto, obviamente, claro. Para todo. Pero cuando lo dejamos como una cosa secundaria, y ustedes saben que casi no hablamos de este tema, pero este tema tiene una raíz bíblica. Está en la Torá, está en la ley de Dios. ¿Sigue vigente? Claro. Pero muchos pasan hambres o dificultades extremas porque el pueblo no lo entiende. El pueblo le gusta ser bendecido, claro, que le vaya bien, que se le recupere muchas cosas. Pero el diezmo, no olvides. Yo doy, y eso porque es que dan galletitas y dan tinto, pues ¿cómo no va a dar para la galleta de tinto? Eso no es. ¿Cómo? Hay que aprender a diezmar. Y hay que aprender a diezmar, obviamente, y no es como un loco, y es más, yo siempre le digo a la gente, si no en este momento usted no tiene todas las finanzas armadas, apunte hacia allá, pero empiece con algo, así no sea el 10, pero empiece, y apunte hacia allá, y qué tal que un día le vaya muy bien, pues siga de largo que sea más del 10, pero cuando usted no apunta, cuando usted simplemente se conforma, ay, el día que me acuerde, bueno, me acordé, pero sabía que cada mes los sacerdotes tienen que comer, así como cada mes usted necesita que le llegue su retribución. Pero cuando simplemente usted se acuerda, ay, me acordé que un día, pues, y lo hago sin esfuerzo, no está en mi presupuesto porque ni Harvard le va a enseñar eso. Pero Dios dice, pónganlo allí, porque es alimento para mi casa, que no falte. Porque se acuerdan que Él mueve sacerdotes a un lado para bendecir al otro. Pero cuando usted no cree en eso, pues no lo va a ver desde ese punto. Vamos a ponernos de pie y oramos. Entre 8 días terminamos de ver unos detalles supremamente interesantes, pero hoy quiero que vea por qué el concepto bíblico del diezmo existe, para que en épocas de Navidad entendamos que no se trata de ir y enloquecernos en compras, sino se trata de, oiga, ¿yo cómo estoy administrando? ¿Sí? Yo por mi parte he descubierto con mi esposa que fuimos llamados al ámbito sacerdotal y dijimos, vamos a hacerlo mejor, vamos a seguir amando a la gente lo mejor, vamos a entregar ya entregamos toda nuestra juventud, la hemos entregado al servicio, pero seguiremos entregando cada día más, dedicarnos al ayuno, a la oración, al mentoreo, a la guianza, a escucharlo, a ir donde usted tenga que ir, a ir donde tengamos que ir,
a que no haya nada que le detenga, que levantar su vida, a estar orando por usted, a guiarlo hacia usted, a visitarlo hacia usted, a todo lo que Dios nos ha mandado. Pero lo que le pido es no olvide este concepto, porque cuando usted no lo toma en serio, simplemente usted no está pasando de pronto, no lo ha visto, pero si usted estuviera en nuestra posición diría, wow, ya entiendo por qué Martica dijo, pues claro, no es que se vuelve eso a andar como. Pero eso es porque nos ocurre a nosotros. Padre, gracias por este tiempo, por este espacio y por esto que hablamos hoy, que a veces es un poco fuerte porque a veces lo olvidamos y me incluyo. En algún momento de mi vida, hace muchos años, creo que descuidé el diezmo en algún momento y pude haber hecho pasar dificultades complejas a algunas personas o algunos incluso pastores, sacerdotes de ese momento que estaban mentoreando nuestra vida. Pero Señor, ayúdame y ayuda a todos aquí, porque a la final no se trata de dinero, se trata es de cómo tú proteges y has hecho que hayan reyes y sacerdotes. Y cómo es de necesario que los sacerdotes estén en nuestra vida, esas personas que espiritualmente han sido capacitadas para protegerme, cubrirme, mentorearme, guiarme, orar por mí, sostenerme, darme su bendición, porque todo eso viene de ti a través de ellos. Y también cómo ellos necesitan de mí, como cuando soy rey, porque si no, no van a tener para comer, para sustentarse, para pagar las situaciones que requieren pagar.